Pues en esta mañana venimos ante ti, amado Padre, para que tú nos bendigas, para que tú abras nuestro corazón, para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú nos ayudes a alabarte. Abrimos nuestros corazones, tú nos unes, Señor, tú nos conectas contigo y sin importar desde qué lugar, Señor. Pues porque para ti no hay tiempo, no hay distancias, no hay espacios. Señor, tú eres Dios omnipotente, el poderoso, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres. Tú eres nuestro Dios y solo a ti te alabamos, solo a ti te bendecimos, solo a ti te glorificamos. Pues en esta mañana te queremos alabar pues con las aves del cielo, con todos los animales, con las bestias del campo y con todo lo que se mueve, Señor, con todo lo que cae, con todo lo que podemos ver, que te alabe, Señor, todo ser te alabe, que todo lo que se mueva te alabe, Señor, que todo nuestro respiro te alabe, Señor, que todo nuestro palpitar de nuestro corazón, en cada palpitar sea una alabanza para ti, para tu gloria. Bendito, alabado, exaltado sea, Santísimo Padre Celestial, Hijo Jesucristo, y tú, Santo Espíritu, que eres el que nos motivas, tú eres el dador de la vida. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito y alabado. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero alabar mis manos a ti. Sí, Señor, te damos gracias por tu sabiduría, por tu amor, por hacernos a imagen tuya, Señor, por darnos el existir, por hacernos semejante a ti. Te damos gracias, Señor Dios, por toda la bondad, la belleza que has creado en nosotros. Te damos gracias, Señor, por toda la bondad y la belleza con que has hecho este mundo, has hecho esta tierra.
Te damos gracias, Señor, porque es fruto de tu amor, Señor. Te damos gracias por encarnarte, por hacerte uno de nosotros para levantarte. Te damos gracias por revelarnos tu nombre, Señor, por gozar de tu amor, de tu providencia, de tu misericordia. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito eres, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, poderoso. Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos Sion, tú eres Rey. Ven y úngenos, Señor. Ven ahora. Ven a mí. Somos Sion, tú eres Rey. Ven y úngenos, Señor. Ven ahora. Ven a mí. Ven ahora. Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora. Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos Sion, tú eres Rey. Ven y úngenos, Señor. Ven ahora. Ven a mí. Sí, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Te pedimos que tú vivas en nosotros, que tú hagas tu obra en nosotros, que tú mores en nosotros como templo en el monte Sión. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien ame desde nosotros, quien sirva desde nosotros, quien trabaje desde nosotros. Inflama nuestro corazón en el fuego de tu amor, en el deseo de Cristo, en el deseo del Padre. Transforma nuestro corazón. Ilumina todo lo que hay de oscuridad en nosotros. Transforma todo lo que necesita ser transformado. Llena de vida todo lo que está muerto. Ven, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros para poder ver con tus ojos toda nuestra existencia, toda la creación, toda nuestra realidad, para poder amar nuestra cruz, para poder seguir a Cristo. Ven, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Bendito seas, Señor. Pues hoy a disfrutar de su enseñanza y a profundizar en este camino de conversión y de sanación y salvación, que en definitiva es lo que estamos haciendo, es decir, que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra, y su obra en dos sentidos, es decir, salvándonos en el sentido de sanándonos, de sacándonos de todos aquellos oscuridades, esclavitudes, de todo aquello que nos ata, y darnos y llevarnos a esa nueva vida para vivirla y para comunicarla. Es de lo que se trata. Esto es también una historia de gozo, de salvación, que el Señor hace con todos y cada uno de nosotros, porque ese es su fin, llevarnos a la plenitud de ser hijos de Dios para gozar ya en esta vida, pues con todo lo que tenemos que gozar incluso con la cruz, que ese ya es el sumum del sumum. Pero bueno, ahí estamos, avanzando. Cuando quieras, Leti. Primer día Diego habló del amor de Dios, de que Dios nos ama de manera personal, única, nos ama de una manera incondicional. No tenemos que ser santos, ni los mejores, ni buenos para que nos ame. Nos ama porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y la raíz de nuestra vida es el amor de Dios, ¿no? De ahí hemos salido, desde el amor de Dios, ¿no? Y su amor es eterno, ¿no? Dice la palabra de Dios en Isaías 49:15, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y dice que no, que si algunas se olvidase, yo no me olvidaría de ti porque te tengo grabada en la palma de mis manos. Y es verdad, Dios nos tiene grabada en la palma. Su amor es inmenso, es único, es firme, es estable. Los montes se moverán, pero mi amor por ti no se retirará, dice.
y el hombre no experimenta el amor de Dios. ¿Por qué no lo experimenta? ¿Por qué a nivel personal hay tanta desolación, tanto desánimo, tantas tristezas, tanto vacío? ¿Por qué a nivel familiar hay tantos divorcios, tantas separaciones, tantas peleas, tanta destrucción? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Pues la causa de todo esto es el pecado. Yo tengo 2 hijos. Mi hija, bueno, estoy casada, mi marido es Julio, y pertenecemos a la Renovación Carismática desde muy jóvenes, por gracia de Dios. Nos enamoramos y nos casamos y nos vinimos. Vamos a cumplir 30 años de casado. Y tenemos 2 hijos, Sara, que tiene 28 años, que se acaba de casar hace un par de meses, y Andrés, de 22. Cuando yo estaba embarazada de Andrés, en el 97, tuve una amenaza de aborto y tuve que hacer reposo absoluto. Entonces veía mucho la televisión por las mañanas. Y recuerdo que en un programa entrevistaron al obispo de Barcelona. Esto fue en el siglo pasado, no somos tan mayores, ¿eh? Hace poco, hace nada. Y le dijeron, ¿cuál cree usted que es el mal de este siglo? El obispo pudo haber dicho el terrorismo que ha estado azotando, ¿no?, aquí en España. A nivel mundial, las guerras, o el cáncer, o el SIDA. Pero no dijo nada de eso. Él dijo textualmente, es la negación del pecado. No dijo solo el pecado, sino la negación del pecado. El hombre ya no solamente no peca, sino que no le da importancia. O sea, hemos llegado a, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, a la época del relativismo, que es un daño que se está haciendo, incluso los de la iglesia, ¿no? Entonces, todo nos parece normal. Y esa es una batalla que el demonio ha estado ganando. Y sigue en batalla, pero no, los cristianos para eso estamos, ¿no? Para revestirnos de este amor del Señor, hablar de esto desde la verdad y desde ahí, ¿no?, que nuestra vida se mueva para que esto que estáis haciendo, que estamos, ¿no?, este querigma, que es el anuncio gozoso de que Jesús nos ama, que ha muerto y ha resucitado, se anuncie. Solo con la verdad se vencerá el mal. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Cuando un coche se estropea, no lo llevamos al que arregla las lavadoras, lo llevamos al mecánico. Pero cuando se estropea nuestra vida, no vamos a Dios. Ese es el gran problema del hombre. No vamos a Dios. Y así vamos de caída en caída, ¿no? La palabra de Dios dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros poco, porque es nuestra raíz, que es el amor de Dios, ha sido rota por ese pecado, ha sido arrancada por el pecado. Y Dios, que es rico en misericordia, viene a darnos algo, porque el sueño de Dios está en esta palabra, ¿no? En 1 Timoteo 2:4, si lo lees, Javi. Javi, hola, sí, ¿me oís? Hola, sí, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén, ¿no? Dios toma la iniciativa, porque su voluntad, su sueño, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad tiene un nombre, es Cristo, ¿no? Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el sueño de Dios, ¿no? Que todos nos salvemos, ¿no? Y para esto toma la iniciativa y envía a su Hijo, porque el hombre no puede llegar a Dios. Dios viene como un padre, va a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro. Hoy viene a tu encuentro y quiere hablarte a ti y decirte esta palabra. Tómala de una manera personal. Dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto te ama. A ti, Maite, a ti, Diana, a ti, Mercedes, a ti, Esther María, a ti, Nora, a cada uno con su nombre, con su historia, con su vida, con sus subidas y sus caídas. A cada uno, Dios nos ama de manera personal, tanto que nos ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, a lo que más quiere,
al que desde el principio, con el que creó el cielo, la tierra, al hombre, lo manda para salvarnos, ¿no? ¿Y en qué consiste este amor de Dios? Este amor de Dios. ¿En qué Él nos ama primero? En primera de Juan dice el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Él nos ama. En que Él nos ama. Y nos ama tanto que nos envía a su Hijo, ¿no? Que se manifiesta, ¿no? Y lo envía como víctima para la expiación de nuestros pecados. Fijaros qué amor más grande, ¿no? O sea, qué amor más grande, ¿no? Da lo que más quiere. Eso es muy difícil, ¿no? Pero Dios nos ha creado por amor y por amor nos salva, porque tiene misericordia del hombre, porque ese es su sueño, que todos nos salvemos. El mismo nombre de Jesús significa que Yahvé salva. La salvación, hermanos, esto me gustaría que lo grabéis en el corazón, como a mí se me quedó grabado la primera vez que lo escuché. La salvación es la sobreabundancia del amor de Dios. Por eso se desborda el amor de Dios de tal manera que nos envía a su Hijo. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué viene a salvarnos Jesús? Un día estaba Juan Bautista, estaba predicando, que es el precursor, ¿no? de Jesús, el que anuncia al Mesías más inmediatamente, ¿no? Porque ya lo anunciaron siglos antes los profetas, pero él es el que anuncia, ¿no? La luz. Le ve y dice, yo le pedí al Señor cuando oraba, que esta enseñanza sea eso, ¿no? Una proclamación de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que todos seamos testigos de ello, ¿no? Que todos seamos testigos, que todos como Juan podamos reconocer que Jesús es el que quita, el único que puede quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, es la única salvación. ¿De qué nos salva? Nos salva del pecado. En Juan 8, 34, 36 dice, el que comete es un esclavo. El pecado esclaviza al hombre. Y dice en Romanos 3, 23, todos hemos pecado y a todos nos falta la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer el pecado. La semana pasada Carmen seguro os decía, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer el pecado. Si no lo reconocemos, no podemos desear la salvación, no vamos a tener necesidad de ser salvos. Por eso el mundo está débil, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo, los cristianos, estamos siendo absorbidos por esa oscuridad y el Señor nos quiere liberar, no nos quiere con esclavitudes. Luego hablaremos un poquito de esto. Nos salva de la muerte, ¿no? En Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es la muerte, Y en Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados, por vuestras faltas y por haber dominado los apetitos carnales, os volvió a dar la vida juntamente con Él y nos ha perdonado todos los pecados. Porque donde no está Cristo hay muerte, hay oscuridad, hay vacío, hay desolación, hay tristeza. Una tristeza que no viene de Dios nos lleva a la muerte, ¿no? Dios puede permitir el dolor, el sufrimiento, la tristeza, pero para nuestra conversión, para fortalecer nuestra fe. Pero la tristeza que viene del mundo, del demonio, nos lleva a la desolación, al vacío. Bueno, y también nos salva de Satanás, que es nuestro enemigo, ¿no? En Juan 10, 10 dice, el ladrón viene solo a robar, a matar y a destruir. Viene a robar. El ladrón es el demonio. Él es el que acusa, es el destructor, tiene muchos sinónimos. Es el padre de toda mentira, ¿no? Y es el seductor, nos seduce, se viste, le gustan los carnavales al demonio porque siempre está con disfraces, ¿no? Dice que se viste de ángel de luz, en fin. Es el padre de toda mentira, dice. Y su reino es de tinieblas y de muerte. Viene a salvarnos de ello. El ladrón viene a robar lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Que somos hijos de Dios.
Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, hermano. Y no podemos ser vaciados de ello. Tenemos que apropiarnos de eso que nos ha dado por medio de Jesucristo. Nos viene a matar la esperanza, a matar la fe, quiere destruir. Por eso quiere destruir a las familias, quiere destruir a la iglesia, quiere dividir. Por eso hay tanta apostasía en este tiempo, tantos apóstatas, qué dolor, qué dolor. Y así el Señor viene a salvarnos, Pero en el mismo versículo de Juan 10:10 dice, a continuación dice, yo he venido, o sea, fijaros, dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengas vida, te dice a ti, y vida en abundancia. La abundancia tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el lleno del Espíritu Santo, que se vacía para darte todo a su vida. Él es la abundancia, Él es la plenitud, Él es el que nos ha prometido a la vida eterna, nos lo promete continuamente, que nos ama tanto que nos da su vida, ¿Qué tenemos que hacer? Solo creer. Y dice Él que el demonio ya está vencido. Ánimo, yo he vencido al mundo. Nunca el poder del enemigo va a ser superior al poder de Dios. Nunca. Por muchas pruebas, por mucho sufrimiento, por mucho virus, por mucho COVID, por mucha falta de trabajo, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Dice en Romanos, nada nos separará, ¿no? Porque Cristo ha vencido todo eso, ¿no? ¿Qué te esclaviza? Como nos decía mi hermano, esto es del Señor, ¿no? Rodrigo decía al principio, ¿qué esclavitudes tenemos, ¿no? El Señor hoy nos quiere liberar, porque la palabra de Dios libera. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Y Jesús es el verbo, es la palabra, que hemos estado en este tiempo de Navidad de una manera especial hablando, meditando, ¿no? El Señor hoy te quiere liberar de todas las ataduras. ¿Qué ataduras? De temores. ¿Qué temores? El temor al fracaso, al futuro, a la enfermedad, al sufrimiento. El temor nos debilita, nos aísla, nos desinstala de la realidad, de la verdad que es Cristo. Nos frustra, ¿no? Nos sentimos frustrados. ¿Por qué un cristiano se va a sentir frustrado, amargado, desolado? ¿Por qué? Porque en el fondo hay miedo. El miedo no viene de Dios, ¿no? No temáis, les decía Jesús a los discípulos. El Papa Juan Pablo II continuamente ha dicho, no temáis, Cristo está con nosotros. También nos quiere liberar de las máscaras que a veces nos ponemos, ¿no? Fuertes, exitosos, ¿no? Nos ponemos las máscaras de felices ejemplares, a veces de santos, ¿no? Que son apariencias que nos desconectan de lo verdadero, de lo real, ¿no? En la actualidad tenemos muchas ataduras, ¿no? Dioses ofreciendo felicidad, sectas, nueva era, control mental, reiki, ocultismo, y muchos cristianos lo practican sin saber el daño al que están siendo sometidos y al que exponen al resto, ¿no? Estos dioses no están ahí continuamente. La tecnología, el yoga, apuntó el yoga, ¿no? En muchos lugares, incluso en casas de retiro de religiosas, ofrecen el yoga, y es increíble cómo el Papa Pablo VI dijo que Satanás se había metido debajo de la iglesia, de las puertas de la iglesia. La iglesia no solamente es la estructura, un edificio, la iglesia eres tú y soy yo, es nuestra familia, ¿no? La iglesia doméstica, la familia, la iglesia en todos los aspectos, ¿no? No solamente jerárquico. El Reiki ahora, si vemos por todo lado, hay locales ofreciendo Reiki, las chakras, yo qué sé, y gente cristiana lo practica, que eso es lo más duro de entender.
tecnologías, internet, televisión, móvil. Muchas veces he escuchado en estos últimos años que hay muchas separaciones por el móvil, ¿no? Mi marido y yo hemos llegado a un acuerdo. A las 11:30 apagamos el móvil, lo desconectamos, le quitamos el volumen y nos olvidamos. Debería ser antes, pero bueno, como nos solemos acostar tarde. Pero el móvil y el WhatsApp es horrible, es horrible. O sea, hay que cuidar nuestro tiempo, en qué lo usamos, ¿no? Y así nos van ofreciendo dioses que nos desinstalan. Entonces, y por eso el Papa Benedicto nos hablaba del relativismo, ¿no? Del relativismo. En una asamblea nacional hace muchos años, de la Renovación Carismática, vino un predicador muy bueno, que es el padre Fray Nelson, y él dijo algo que a mí se me quedó grabado. Dijo, hemos perdido la capacidad de asombrarnos por el bien y de horrorizarnos por el mal. Y es verdad. Y esa es una de las batallas que está ganando el demonio, que todo lo veamos normal. El aborto, bueno, pues si pobrecita quedó embarazada, pues que no lo tenga, lo abortan. Ya no nacen casi niños con discapacidades, con síndrome de Down, ya no se ven, porque el aborto es la solución a ello, ¿no? Los divorcios, el sexo, la ideología de género, y todo aquello que nos va a alejar, cristianos light, superficiales. Los últimos papas nos han hablado superficiales. El mundo vive en la superficialidad, no va a lo profundo, por eso hay tanto mal, tanto divorcio, tantos jóvenes que no tienen rumbo. Entonces, porque los mismos cristianos lo vamos perdiendo. Mirad, aquí he puesto una chuletilla. Hace poco tiempo, un par de años, una familia que conocemos, que le tenemos mucho cariño, nos dijo, estamos esperando, en un ámbito de un encuentro de familias nos contó, estamos esperando nuestro 6º hijo. Y la felicitamos, le dijimos, qué bien, enhorabuena, qué valientes sois, qué bien. Y dijeron, pues sois los únicos que nos felicitan, todos nos están criticando. Ellos se mueven en un ambiente cristiano. Y eso es una pena, ¿no? Debemos de alegrarnos por la vida. No pensar que es un problema. Bueno, ahora mismo vemos cuando reciben la gente la sagrada forma, cómo lo llevan, como si nada. El otro día se cayó una hostia al suelo, nadie corrió, alguien lo pisó, o sea, es que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿No? El padre Pablo, no recuerdo el apellido, que falleció en una montaña hace unos años, 8 años creo, en un libro que se llama La Última Cima, escribió algo que a mí me llamó la atención, y por algo os lo comparto, ¿no? Él escribió que en unos ejercicios espirituales les había contado esto a las monjas, que había ido a visitar a una feligresa, y cuando entró a la casa, vio un cuadro que aparentemente era feo, ¿no? Con algo raro, y le dijo, ¿qué es eso? Y esa feligresa le contó que en la iglesia, o sea, el sacerdote estaba dando la comunión y bajo las 2 especies, y se cayó una gota de vino, y ella con su pañuelo se agachó y lo limpió. Y dice que cuando llegó a su casa decía que no tenía alma para tirar ese pañuelo, porque estaba la sangre de su Señor. Y lo acomodó lo mejor posible y lo enmarcó en el mejor marco que tuvo. Y esto me emociona porque tenemos que recuperar la capacidad de ver a Dios como la mayor novedad de nuestra vida, como el mayor don, como el mayor regalo. Y eso a veces no lo acogemos. ¿Quién puede leer Efesios 2:8? ¿Quién lee? Sí, soy yo. Sí. De balde os ha salvado por la fe, no por mérito vuestro, sino por don de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El don de la salvación es algo muy serio, y es pura gracia, ¿no? La salvación
salvación es gratuita, dice la palabra. Habéis sido salvados gratuitamente por la fe, ¿no? Y no es cosa vuestra, es un don de Dios, es un don de Dios. Y esto es lo que más cuesta, ¿no? Pensar que nos tenemos que ganar la salvación. No, hermana, no te tienes que ganar nada. Ya el Señor nos ha salvado. Y ahora os voy a contar cómo nos ha salvado, ¿no? La salvación no depende de todo lo bueno que seamos o lo que hagamos o lo que merezcamos. Tengo mi hija Sara, que justo hace 10 años, en julio, cumpliremos un acontecimiento, celebraremos seguramente un acontecimiento que nos pasó no solo a nuestra familia, sino a todos. Un regalo de Dios que seguramente no merecíamos, pero como Él es misericordioso, lo hizo. Por una negligencia médica, por un error médico, le hicieron una punción a mi hija y se quedó inválida. Estuvo 1 año y medio en silla de ruedas. Perdón. Y tenía 17 años cuando pasó esto. Y Dios le regaló a ella varias cosas. Le regaló una sonrisa que le salía del alma. En medio del dolor físico y de esos momentos, pues que a una chica de repente, tú estás perfecta y de repente en una silla de ruedas. Y también le regaló muchas ganas de hacer muchas cosas, de seguir sus estudios. Ella decía que quería ser arquitecta desde los 12 años. Y todos le decían que cómo iba a ser arquitecta si estaba en una silla de ruedas. Estaba en 2º de bachillerato y logró entrar a la universidad con muy buenas notas. Siguió en la renovación carismática y en una asamblea en el 2011, un sacerdote oró por ella y una oración, ni 5 minutos, y le dijo, ¿tú crees que Dios te puede salvar? Y ella dijo, sí. Y el sacerdote oró un poquito y le dijo, Sara, en nombre de Jesús, levántate. La cogió de las manos y hasta ahora, por gracia de Dios, ella sigue caminando. Hace 2 meses se ha casado, con unos super tacones, preciosa. A lo que voy. Cuando ella da su testimonio, ella siempre dice, Dios me sanó no porque yo sea buena, sino porque Él es bueno. Y Dios me ha sanado para mostrar que Él tiene poder para hacerlo, porque nos ama. Y no me ama solo a mí, ¿no? Que esto sirva para la conversión de muchos, para reforzar nuestra fe. Dios me ha sanado porque quiere mostrar al mundo que Él tiene poder, ¿no? Pero siempre dice, ¿no? Pero no solo, mi sanación es muy visible, pero sobre todo toca los corazones, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta aceptar, que la obra de salvación es gratuita, es gratuita. ¿Cómo fuimos salvados? Mediante su muerte. Dios muere en una cruz por ti y por mí, ¿no? En 2 Corintios 5:21 dice algo, lo más duro que dice la Biblia. ¿Quién lo puede leer? El que no conocía el pecado lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Al que no tenía pecado le hizo pecado. Murió en un madero, en una cruz, como un delincuente, por ti y por mí. Dice, restableció la paz por la sangre de su cruz. Muere en una cruz, ¿no? Y en Romanos 5:8 dice, Rodrigo. Sí, pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún cuando somos pecadores, Él ha muerto por ti y por mí. Él ha muerto por todos, porque nos ama, ¿no? Y dice, en Colosenses dice, canceló la nota de cargo clavándola en la cruz, ¿no? Yo quisiera ahora leeros lo que 500 años antes de la muerte de Jesús, el profeta Isaías escribió. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana.
Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni belleza, le vimos. Carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Despreciable, un don nadie. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por sus llagas, por sus heridas. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Palabra de Dios. Mira, él muere en la cruz por ti. Estaba tan desfigurado que dice que parecía un don nadie, para que nadie se fijara en él. Y después de más de 2000 años, hoy seguimos viendo el poder de Dios, que no ha podido ser destruido por todo el pecado, porque Él ya lo ha destruido en esa cruz, por ti y por mí. Dice que soportó el castigo que te regenera. Dice la palabra de Dios que nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios, mas fue herido por nuestras faltas y fuimos curados por sus heridas. Jesús en la cruz se convierte en el médico y en la medicina, hermanos. En el médico y en la medicina. Su amor es tan fuerte que derrama toda su sangre. Dice en 1 Corintios, el lenguaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Nuestro signo como cristiano es la cruz, y la cruz no es signo de muerte, de destrucción, es signo de vida, es signo de amor. Bendito y alabado sea el Señor por ello. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Bendito seas. Pero la salvación, el Señor, voy a dejar aquí la cruz. El Señor no solo la realiza en la cruz, sino al tercer día resucita. En Marcos, en el pregón pascual, me encanta el de Marcos, que dice, el crucificado ha resucitado, Jesús resucita, y con su resurrección vence todos nuestros enemigos. Ha vencido a la muerte. A ver si puedo encender esto. Jesús resucita. Jesús resucita, no se queda en la oscuridad. Y Él quiere resucitarte a ti hoy. Quiere resucitarte, quiere que vivas. Él quiere ser la vida abundante en el mundo. Y por eso Él quiere anunciar este querigma, que en Él está la salvación. Si alguien puede leer 1 de Juan 5, 11, 12. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, y el que no lo está, no tiene la vida. Amén, amén. Es palabra. ¿No? Amén, ¿no? Él es la vida, ¿no? El que está unido al Hijo tiene la vida, y el Hijo resucitó, está vivo. Perdón. Nuestra fe no sería nada, sería nula si Él no hubiera resucitado. Pero Él ha resucitado. Él puede resucitar a muertos. ¿Qué muertes quiere resucitar en cada uno de nosotros?
acojamos la cruz y acojamos la vida. La vida es Cristo, ¿no? Jesús está vivo. En el 2017 la Renovación celebraba el jubileo. Y cuando, no sé si algunos estuvisteis, yo tuve la bendición de estar, y éramos 50.000 almas delante del Papa cantando Vive Jesús el Señor. Yo lloraba, y la mayoría llorábamos, cantábamos Vive Jesús el Señor, porque es el grito de júbilo. Jesús está vivo. Y si Él está vivo, tú y yo estamos vivos, nuestra esperanza está viva, nuestra vida vive para Cristo. Estamos llamados a hacer vida, canal de gracia, tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con esto felices? Sí. Tenemos que acoger la vida de Cristo, tenemos que acoger. Las leyes, ¿no? Se esfuerza por no caer. Vamos a esforzarnos por vivir como salvados, por vivir felices, acogiendo al Salvador. ¿Quién puede vivir como salvado? Acogiendo al Salvador. Vive como salvado, no como esclavo. No te esfuerces tanto en que si hago esto, que si no hago esto, si no rezo a las 3 de la tarde la Divina Misericordia me voy a condenar. No, yo a las 3 de la tarde estoy comiendo. Llego muerta de hambre a las 3 menos cuarto a mi casa y tengo que comer y el Señor no me va. No, Él ya canceló nuestra nota de cargo clavándole en la cruz. Ya canceló nuestros pecados. Solo tenemos que apropiarnos de ello, de la bendición. ¿No? Os voy a contar, a ver si tengo tiempo. Si no tengo, no lo cuento. Bueno, en 2 minutos, ¿no? Yo no podía vivir como salvada, ¿no? Porque mi corazón estaba lleno de odio. Vengo de que es preciosa. Mis padres con 8 hijos eran muy felices. Y de repente mi madre se puso muy triste. Mi padre tenía un amante después de casi 20 años de casados y con 8 hijos. La dejó a mi madre, se fue. Mi madre cayó en una depresión tremenda. Nadie le habló de Dios. Intentó suicidarse y un día desapareció. Algunas veces intentó suicidarse y un día desapareció. Desapareció 5 días y vinieron a decirnos que la habían encontrado muerta. Y fue muy duro para nosotros porque éramos unos chavales. Yo tenía 15 años y 5 hermanos menores, 2 mayores. Mi hermana de 19 años y mi hermano de 18. Los 3 asumimos en ese momento esos momentos terribles. Y tuvimos que buscar a mi padre. Bueno, él vino, hizo todo lo que tenía que hacer y se fue. Ahí comprendimos que también lo habíamos perdido porque no tuvo el corazón para quedarse con sus hijos, ¿no? Y los otros 5 hermanos estaban durmiendo, eran las 10 de la noche. Yo soy de Perú. Bueno, todo ese dolor en mí se enquistó y se transformó en odio. Odiaba a mi padre y odiaba a su mujer, ¿no? Así pasaron 5 años entre las luchas, porque yo era cristiana, yo iba a la iglesia, era catequista de niños muy pequeñitos. Eso, Dios ya se manifestaba, pero yo no lo veía, ¿no? Hola. Sí, ¿Me te oís? escuchamos. Sí, es que a veces está inestable, Hola. pero te escuchamos. Sí, bien. Vale, perdón, es que se había cortado, se había ido. Bueno, y resulta que pasaron 5 años y caí enferma. Y ahí en ese momento sí le dije al Señor, ¿por qué, Señor? Porque mi hermano el pequeño cuando murió mi mamá tenía 4 años. Y así muy pequeñitos eran mis hermanos, 4, 5, 6 años, en fin. Y sobre todo a los 3 pequeños me daba pena si me pasaba algo porque estaba muy mal. Y dije, ¿por qué? Bueno, y el Señor, que es rico en misericordia, se apareció a través de un hermano de la Renovación Carismática, un médico jovencito, que me vio triste y me dijo, ¿qué te pasa? Y aún desconoció conté mi vida y él me dijo, Leti, Dios te ama. ¿Cómo me ama, no? Pues yo estaba sola, ¿no? Y me dijo, Dios te ama y de todo esto se va a valer. Pues así pasó el tiempo, yo tenía un tumor cerebral, el Señor no permitió que fuera más, no era maligno, pero bueno, 8 meses
entre idas y venidas, ingresaba mucho tiempo en el hospital. Y ahí empezaron a hablarme de un Dios de amor, un Dios vivo, del Espíritu Santo, que me da vida, que me da luz y que me quiere quitar de esa oscuridad. Y me decían, pero tú tienes que perdonar a tu padre. Y yo decía, uy, eso es muy difícil. Y a su mujer también le dije, eso es peor todavía, ¿no? Porque yo la odiaba a muerte y no podía. Bueno, pasó el tiempo, salí al hospital y lo primero que hice fue ir al grupo oración y al poco tiempo hubo un seminario en el Espíritu y el día de la efusión, que es precioso y que esto nos va preparando, es camino para ver realmente la gloria de Dios, oraron por mí y yo tuve una visión y vi en la visión, que yo no sabía lo que era una visión, es una manifestación del Espíritu, y vi un estanque precioso. Y al frente vi al Señor Jesús que me miraba con inmenso amor y yo quería ir. Y Él me dice, ven. Y de repente yo ya estaba por avanzar. Yo decía, yo entro al agua y voy más directo, ¿no? Era jovencita. Y veo que Él gira la cabeza y ve a alguien. Gira la cabeza y yo veo. Y a quien veo en ese momento estaba mi padre y su mujer. Las personas que tanto daño nos habían hecho, a la que le echamos la culpa de tanto. Yo os cuento así en resumen, pero fue todo muy duro, ¿no? Y de repente veo el rostro de Jesús y ¿saben lo que vi? Yo vi que Jesús les miraba a ellos con un inmenso amor, con el mismo amor inmenso que me estaba mirando a mí. Y comprendí en ese momento que Él me estaba dando la capacidad de perdonarles. Porque a veces no podemos con nuestras fuerzas, pero podemos todo. Porque Él ha vencido el mal. Él ha vencido a Satanás que quiere que estemos desolados, desalentados, desanimados, sin vida. Y yo era así. Y Él me liberó. Y le doy inmensas gracias al Señor cada día. Y os invito a que acojáis la salvación. Jesús viene a salvarnos. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. Jesús es el único, ¿no? Y a Él siempre la honra y el poder. Podemos seguir teniendo problemas, podemos seguir teniendo sufrimientos, pero teniéndolo a Él somos vencedores, hermanos. Él ha muerto y ha resucitado por ti, cada día rezando el credo, pero lo tenemos que ver. Y Él es el único intercesor entre Dios y nosotros, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, está lleno del Espíritu Santo, solo esperando que tú le abras el corazón, que le abras el corazón. Y cuando tú pienses que no puedes, dile al Señor, yo no puedo, dame tu gracia, acógela. Él ya te ha salvado. Un día Jesús estaba escuchando a Santo Tomás de Aquino orando. Santo Tomás de Aquino escribió, es un teólogo de los mejores en la iglesia, y le dice, y estaba en éxtasis, y escucha que Jesús le dice, Tomás, has escrito mucho, muy bien de mí, ¿qué quieres que te regale? ¿No? Qué amor tan bonito, ¿no? O sea, como un papá que le quiere dar un regalo a su hijo y Tomás le dice, solo tú, Señor, solo tú. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a tener un par de minutos para decirle, Señor, quiero abrir mi corazón en este momento para acogerte, para acoger tu salvación. Quiero que me llenes de esta luz, de tu resurrección y que yo ya no pueda ver más las oscuridades de mi vida, que seguro las hay. Quiero mirarte a ti en la cruz y ver cómo has derramado tu sangre preciosa y bendita por amor a mí. Aún siendo pecador, me quieres librar. Hoy quiero acoger este amor, esta sobreabundancia de tu amor. Quizás no lo merezco, quizás pienso que soy muy pecador, muy pecadora, pero tu amor es más grande que todo eso, Señor. Y tú me amas. Quiero acoger tu salvación, Señor, como el mayor don, como el mayor regalo que tú me das, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de preparación para ese día que me vas a regalar de una manera nueva tu Espíritu Santo.
Yo abro mi corazón en este momento a tu salvación. Gracias, Señor Jesús, porque por tus llagas tú me estás sanando. Sáname de mis tristezas, de mis vacíos. Sáname de todo aquello, de mis apegos, a todo lo que me aleja de ti, Señor. Hazme, Señor Jesús, que abra mi corazón a tu palabra, que cada día me enamore de ti a través de tu palabra. Abre mi corazón, Señor, a que aproveche el tiempo para orar, para ponerme delante de ti y hablarte como un amigo. Abre mi corazón para orar a María, tu madre. Abre mi corazón, Señor, para cada día decirte, ven Espíritu Santo. Abre mi corazón, Señor, a tu amor. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Señor, porque solo te quiero necesitar a ti, porque solo contigo todo lo demás será posible, Señor. Te entrego, Señor, mi vida, mi familia, mi trabajo. Te entrego lo que tengo y lo que no tengo, Señor. Acrecienta mi fe, Señor. Yo quiero acoger y vivir como salvado. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Quiero vivir feliz, porque tú eres la abundancia, tú eres la plenitud. Y nada ni nadie va a quitarme ni me va a arrebatar lo que yo he recibido de ti, lo que tú has ganado para mí. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Pues gracias, Leti, por tu enseñanza y por tu testimonio de vida. La verdad es que nos has edificado a todos. Bueno, he estado tratando de hacerlo. Solamente, perdona, es que tenía un papelito y se me olvidó leerlo, solamente lo voy a leer. El Monseñor Munilla. Os voy a mandar, si me lo permite Rodrigo, luego una historia muy bonita y esto lo mandaré para que lo tengáis. Dice, el corazón humano no es de quien lo ha roto, sino es de quien lo ha reparado. Nuestro corazón es de Jesucristo, que es el reparador de todas nuestras heridas. Esto lo dijo Monseñor Munilla hace un tiempo y pues lo quería compartir. Gloria a Dios, perdonad. Damos la bienvenida al Padre Rodolfo y cuando quieras, Padre. A ver si ahora hay sonido. Ahora sí, ahora escuchamos. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones. ¿Pudieron llegar sin problemas a pesar de la nevada? Con cadenas, nos hemos tenido que poner las cadenas para llegar. Bueno, fíjense que tiene sus ventajas nuestra reunión virtual. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Un saludo caluroso en este día. Saludo caluroso, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes. A todos y cada uno de ustedes, no nos veíamos desde el año pasado. Los veo un año más pasaditos, más viejitos, pero bueno, bendito sea el Señor. Esa es la vida. Una alegría muy grande retomar nuestra escuela en este 2021. Y si doña Filomena nos permite, pues entonces hablemos un poco de la salvación. Tratemos de concluir un poco. Mis queridos hermanos, quiero hacer como retomar un poco lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al querigma. El plan de Dios para todos nosotros es un plan de amor. El plan de Dios para todos nosotros es un plan de amor. Dios quiso hablarnos como a hijos, como a amigos. Quiso tener comunicación de amistad con el hombre.
Dios crea al hombre con un plan de amor. El plan de Dios es un plan de amor. Y el plan de Dios es la salvación. Desde el principio de la creación, Dios quiere la salvación. A veces entendemos de una manera inadecuada el concepto de salvación. Pero el plan de Dios desde el principio, desde que nos creó, es la salvación del hombre. Porque la salvación del hombre implica, en cierta medida, la divinización del hombre. Dios quiere que el hombre pueda alcanzar a Dios, acceder a Dios, siendo criatura que pueda comunicarse y relacionarse de una manera íntima con el Creador. Ese es el plan de Dios. Dios quiere esa relación. En Occidente, nosotros hacemos énfasis a la palabra salvación, pero la teología de Oriente, católica y ortodoxa cristiana, hace énfasis a términos que se refieren a divinización. Eso nos parece a nosotros extraño. Recuerden las palabras de Pablo VI: lo realmente humano es realmente divino. Lo realmente divino es realmente humano. Entonces, en el plan de Dios, desde el principio de la creación, está la salvación del hombre. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así hemos oído el versículo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Yo estaba buscando ahora, pero se me perdió. Hay un versículo de la Dei Verbum que a mí me gusta sobremanera. La Dei Verbum es una de las constituciones apostólicas del Concilio Vaticano II. Sabemos que el último gran concilio, es decir, la última gran reunión de obispos universal, fue el Concilio Vaticano II. Por tanto, allí queda esbozado y redactado los documentos más importantes de la Iglesia, en donde se interpreta la revelación de Dios. La revelación de Dios se da por la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Tanto la Sagrada Escritura como la tradición de la Iglesia, que es la tradición oral, es la revelación de Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta. Y la Dei Verbum nos trae algo que es muy profundo y es como teología que ha ido avanzándose. Cuando hablábamos de la revelación hace algún tiempo, la revelación, siempre pensábamos, cuando nos referíamos a la revelación, en la doctrina. Dios ha revelado una verdad, Dios nos ha mostrado una verdad, nos ha mostrado unas verdades. Entonces, cuando nosotros pensábamos en la revelación, hablábamos en que Dios nos había revelado su verdad. Incluso cuando hablábamos de revelación, muchas veces nos referíamos al libro, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces ¿a qué nos referimos? Al libro, a la Sagrada Escritura, que esto no es una Sagrada Escritura, sino el Concilio Vaticano. Pero bueno, nos referíamos al libro, al libro. La palabra de Dios es el libro, pero Dios es mucho más. La palabra de Dios es mucho más, que el libro. Cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios, hablamos de alguien que se ha encarnado, que se ha hecho hombre. Dice Primera de Juan capítulo, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra se hizo hombre. La palabra se encarnó en nosotros. Por lo tanto, la palabra es Dios mismo que se ha encarnado. Dios mismo que se ha encarnado. Dios se ha encarnado. Esa es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la revelación, Dios no revela verdades. Dios no revela doctrinas. Dios no revela documentos. Dios no revela normas, ni mandatos, ni leyes. Cuando hablamos de la revelación, es una persona. Dios se revela a sí mismo.
Dentro del plan de Dios está la salvación del hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y cómo se realiza ese plan de salvación? Revelándose Él mismo al hombre. Dios mismo se revela. Eso es algo grandísimo. Antes pensábamos que Dios nos iba revelando cositas, nos iba revelando doctrinas, verdades, nos iba revelando leyes, nos iba revelando mandamientos, nos iba revelando normas. No, no, no. Dios se revela Él mismo. Y la Dei Verbum dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. Este es el numeral 2 de la Dei Verbum. Les decía que el Concilio Vaticano II es la reunión de obispos donde está toda la interpretación. El Concilio Vaticano II no es revelación, los concilios no son revelaciones, el magisterio de la Iglesia no es revelación, pero es la interpretación de esa revelación, que se evidencia en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene 4 documentos fundamentales, perdónenme este paréntesis porque es importante que aprendamos. Entonces, 4 documentos fundamentales. La Dei Verbum, que es el documento sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios. La Lumen Gentium, que es el documento sobre la Iglesia. El Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la Sagrada Liturgia. Y la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre los gozos y esperanzas, la Iglesia en el mundo moderno. Entonces vamos a tomar la Dei Verbum. Muchos dicen que la clave de todo el Concilio Vaticano II es esta constitución. Entonces fíjense cómo nos profundiza el concilio, tan hermoso. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo. Dios no revela verdades, Dios se revela a sí mismo y en Él está contenida toda la verdad. Entonces les decía, el plan de Dios es la salvación del hombre desde el principio. ¿Por qué? Porque Él se revela. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes. Oiga esto es para ponerles a llorar. Consortes de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. Por eso les decía, la salvación es la divinización. Eso es lo que quiere el hombre, que nosotros accedamos a la naturaleza divina. Dios se ha hecho hombre, Dios siendo inmortal, se ha hecho hombre mortal para que el hombre mortal pueda hacerse inmortal. Eso es hermoso, hermoso. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos. ¿Para qué? Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Fíjense, el plan de Dios, que seamos amigos de Dios, que tengamos acceso a Dios, que nos comuniquemos como amigos. Ese es el plan de Dios. Y Dios presenta este plan a los hombres. ¿Cuál es la respuesta a ese plan de amor? ¿Cuál fue la respuesta del hombre a ese plan de amor? La respuesta del hombre a ese plan de amor fue, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? Que no sean los profesores. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Alguno de los alumnos? Quítale de silencio el micrófono y me dice, ¿quién? ¿Cuál fue la respuesta? ¿El pecado? Muy bien, Mercedes. La respuesta del hombre a ese deseo de Dios de comunicarse como amigos y de hacernos divinizables es el pecado. Esa fue la respuesta del hombre. El hombre respondió con pecado. Y lo vemos desde el libro del Génesis. Desde el libro del Génesis vemos cómo la respuesta del hombre fue el pecado. Ante el plan salvífico, ante la creación en el jardín del Edén, todo tan hermoso, y la respuesta del hombre es el pecado. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios al pecado? Y esto es lo más lindo para poder nosotros acceder a la naturaleza de Dios. Aquí entendemos la naturaleza de Dios. La respuesta de Dios al pecado del hombre es la salvación.
La salvación de una manera específica, porque usted no me puede decir, es que la salvación, así de una manera escueta, es la respuesta de Dios al pecado. Es decir, la salvación vino, Dios nos dio salvación porque pecamos. Eso es peligrosísimo, eso es una herejía. Usted no puede decir que Dios nos quiere salvar porque no. No, Dios siempre nos ha querido salvar. Desde el principio la salvación es el plan divino. Pero porque nosotros pecamos, la salvación toma un matiz, toma una vertiente, toma una forma, toma una estructura que es redención. La salvación toma una forma de redención, de redención. ¿Cómo así? Sí, de redención. Dios se hace hombre, no solo para salvarnos, para que nos comuniquemos, para que nos divinicemos, sino Dios se hace hombre para morir por nosotros en una cruz. Entonces la salvación en Cristo toma forma, toma matiz, toma la estructura, toma el molde de la redención. ¿Por qué toma eso? ¿Por qué Dios muere? ¿Por qué Dios se hace hombre siervo, se hace siervo sufriente y se hace siervo sufriente que muere en una cruz? Por amor a los hombres, como respuesta a su pecado. Y nosotros muchas veces, cuando hablamos de Dios, entonces hablamos de Dios en términos de castigo. Hablamos de Dios en términos de juez. Hablamos de Dios en términos de policía. Hablamos de Dios en términos de sentencias y no entendemos la naturaleza divina. La naturaleza divina. Dios no nos cierra las puertas. No nos cierra las puertas. Todo lo contrario. Así como yo cerré esa. Dios nos abre las puertas. Dios es amor. Y ante el pecado del hombre, lo que hace Dios es morir por el hombre. Fíjense qué respuesta tan grandiosa. Dios, ante nuestro pecado, ante nuestro rechazo, porque ¿qué es el pecado? El pecado es un rechazo al amor infinito de Dios. Nosotros estamos rechazando el amor de Dios para buscar el amor de las criaturas o nuestros propios amores, por decir así. Rechazamos el amor de Dios. ¿Y Dios qué hace? Viene y muere por nosotros. Es que no hay amor más grande. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice la palabra del Señor. No hay amor más grande. No se puede. No se puede. Y sigue la de Iberbo. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. Y palabras. Esto no es solo palabras de Dios, son hechos, acontecimientos históricos, cosas concretas. Tanto en la historia, Jesús se hizo carne, Dios se hizo hombre, vino a la historia, murió, como en nuestra propia historia, con hechos y con palabras, Dios se revela y nos muestra su amor. Intrínsecamente conexos, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos, significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Eso es hermoso porque Dios no se queda simplemente diciendo yo los amo. No se queda simplemente en un texto diciendo yo los amo. No, no, no. Dios viene a la carne. Dios muere con nosotros. Dios vive nuestra vida. Es que como la ruptura, se da esa ruptura, el pecado rompe de tal manera con Dios que la única manera de volver a unirnos con Dios es Dios mismo. El único que podía salvarnos era Dios. No, el hombre no puede acceder a Dios. Hay un salto cualitativo entre Dios y el hombre. Es un salto cualitativo, no es cuantitativo, es cualitativo, una distancia. Hago un paréntesis, tiene que ver. Hay gente, aquí en España no se escucha tanto, pero nosotros en nuestros países
escuchamos constantemente frases como esta. Jesús, yo creo en Jesús, pero no creo en la religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Y eso es un error desde su propia concepción, desde lo que significa la palabra religión. Es un error intrínsecamente, incluso literal, en su propia literalidad. ¿Qué es religión? Religión viene de la palabra religare, volver a unir. Cristo en sí mismo es una religión. Cristo en sí mismo es la religión, porque es el que vuelve a unir la relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo se da esa salvación? Pues tendría que ser solo a través de Dios, por tanto, Cristo tiene que ser Dios. Pero para poder elevar la naturaleza divina, la naturaleza humana, la naturaleza divina, Cristo tiene que ser hombre y verdadero Dios. Para que pueda salvarnos y elevarnos a la divinidad, tiene que ser Dios. Pero para poder asumir nuestra naturaleza humana y redimirla, tiene que ser hombre. Por tanto, Cristo en sí mismo es religar, es el medio a través del cual nos unimos, es pontífice, es puente para que se dé esa unión, esa religación. ¿Y qué es la religión? Entonces, los medios a través de los cuales nos unimos a Cristo para unirnos a Dios. Claro que Cristo viene a fundar una religión, porque es que Él mismo, su misma vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos muestra los mecanismos para volver a unirnos con el Padre. Él es en sí mismo palabra, Él es Dios revelado. Y como decía la Dei Verbum, hay que tener en cuenta mucho los hechos y las palabras, cómo nos unimos. Tenemos, así como Cristo es la palabra de Dios dada a los hombres. Escuche muy bien esto. La palabra de Dios dada a los hombres es Cristo. ¿Cómo escucho yo? ¿Qué me quiere decir el Padre? En Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Pero Cristo al mismo tiempo tiene que ser la palabra del hombre emitida hacia Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la salvación. Solo nos puede salvar Él porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Asume nuestra naturaleza mortal para elevar nuestra naturaleza a la inmortalidad. Dios muere para que el hombre viva eternamente. Entonces, no solo es la palabra que se revela, no es solo es el Dios que se hace hombre, sino que también es el hombre que es Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo podemos acceder? Respondiendo en Cristo. El hombre tiene que responder en Cristo. Si Dios se revela mediante Cristo con hechos y con palabras, el hombre también tiene que responder a esta salvación con hechos y con palabras. Nosotros tenemos que unirnos adheriéndonos a Cristo. Y eso será tema de la próxima clase, de la respuesta de Dios, del hombre a Dios. Pero es una respuesta en Cristo y es lo que quiero que sepamos. No podemos responder mediante otra forma. No hay otra forma de responder. No hay más forma. Es que es el camino, no es un camino, es el camino que nos da. Dios nos da el camino. Dice, mire, ¿quién es el camino? Él mismo. Por tanto, cualquier otro medio de salvación no puede existir sin Cristo. No puede existir sin Cristo. No puede existir. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús nuestro Señor. El único mediador. Lo dice aquí. Cristo es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Dice la última parte de la Dei Verbum en este numeral segundo. Él es mediador y plenitud de toda la revelación. Y entonces me dirá alguno, ¿y entonces cómo se salvarán los que no son cristianos? En ellos está la semilla del verbo. Y cualquier otra salvación que accedan tiene que ser directa o indirectamente a través de Cristo. Es imposible. Es imposible.
Es imposible si no es a través de Cristo. Y esto lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Me explayo un poquito más. ¿Se puede salvar una persona que no sea cristiana? Sí, pero solo se puede salvar mediante Cristo. Ahí entonces, ¿cómo se va a salvar si no es cristiano? Mediante Cristo. Porque uno puede estar unido a Él de una manera consciente o inconsciente, directa o indirecta. Aquel que vive conforme a recta conciencia y no conoce a Cristo inculpablemente, decía San Agustino y los padres de la iglesia, todo hombre, toda religión, toda cultura tiene las semillas del verbo. Ahí está Cristo impreso en esa persona. Entonces, alcanza salvación por medio de Cristo de una manera inconsciente o indirecta. Pero la única forma de salvación es Cristo. No hay más. No puede haber más. Se equivocan los hermanos evangélicos esperados, eso no se ve tanto aquí, cuando dicen que nosotros tenemos otros mediadores o que nosotros buscamos otras mediaciones. Y entonces nos hablan de los santos y nos hablan de la Virgen María. Y eso es una tontería. Nosotros los católicos sabemos, como cristianos, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso no significa que Dios no nos haya dejado intercesores, que no hayan modelos, que no hayan ejemplos, que no hayan formas de acercarnos a Jesucristo para que Él nos salve. Entonces, la Virgen María, los santos y todos son intercesores. ¿Cómo puede interceder? ¿Por qué? Porque Dios en su plan de salvación, Jesucristo en su plan de salvación, sigue salvando. ¿Y dónde vemos a Jesucristo? Hoy, ¿dónde el plan de salvación de Jesucristo sigue latente? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde veo latente el plan de salvación? Ya se acabó el plan de salvación. ¿Dónde? ¿Dónde está latente? Si yo quiero ver a Cristo, ¿dónde lo veo hoy? ¿Dónde está? A ver, quítenle el micrófono. No les dé pena, no les dé vergüenza. La Filomena los tiene calladitas. Cuéntenme, ¿dónde veo yo el plan de salvación hoy? Eso se acabó, ya, murió en la cruz y ya se acabó. Yo lo veo en todo, en todo. O sea, en la naturaleza, Dios está en la naturaleza, Dios está en el prójimo, Dios está en todos. Esther, sí, uno a Dios lo ve, todo está bien, eso es un poco panteísta, pero tiene su sentido desde el cristianismo, ¿no? ¿Dónde sigue el plan de salvación? ¿Dónde veo el plan de salvación? No donde veo a Dios, porque en la naturaleza obviamente vemos, porque ahí está la huella de Dios, pero ¿dónde vemos el plan de salvación? ¿Dónde se sigue el plan de salvación? La Eucaristía. La Iglesia. En los sacramentos. ¿Quién dijo la Iglesia? ¿Quién dijo la Iglesia? En la Eucaristía y en los sacramentos, para mí. No, ¿quién dijo la Iglesia? Alguien dijo la Iglesia. Ana hizo trampa. A ver, a los profesores diciendo. En la Iglesia. En la Iglesia. Dios, Jesús, sigue su plan de salvación en la Iglesia. Si yo quiero ver, oigan esto es muy bonito. Jesucristo es sacramento del Padre. Si yo quiero ver al Padre, ¿dónde lo veo? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el texto bíblico? Quien me ve a mí, ve al Padre. Muéstranos al Padre y estaremos tranquilos. ¿Y qué le contesta Jesús a Felipe? Tanto tiempo conmigo, Felipe, y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo es el sacramento. Ahorita que hablaban de sacramento, muy bien, Maite, pero la respuesta era más específica. Jesucristo es sacramento del Padre, es decir, realidad visible de una realidad invisible y trascendente. Cuando en el bautismo nosotros vemos el agua que está cayendo en la cabecita del niño, nosotros materialmente vemos agua, pero esa agua no es agua. ¿Qué es esa agua? ¿Qué manifiesta esa agua? ¿Qué significa, más allá de simboliza? Cuando cae el agua en la cabecita del niño, ¿qué está cayendo realmente en el niño? El Espíritu Santo. Vemos agua, pero en realidad esa agua manifiesta una realidad trascendente. Cuando nosotros vemos en la Eucaristía el pan y el vino, nosotros vemos, después de consagrar, nosotros vemos pan y vino, pero ¿qué hay en realidad allí? El cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es sacramento.
Cuando nosotros vemos a Cristo, en realidad estamos viendo al Padre. Jesucristo es sacramento del Padre, manifestación visible de una realidad trascendente, invisible. Pero ¿dónde vemos a Cristo hoy? En la iglesia. Cuando usted y yo vemos la iglesia, estamos viendo a Jesucristo. Es el sacramento de Jesucristo. La iglesia es sacramento de Cristo. Y dentro del plan de salvación de Dios, Jesucristo se hace hombre, se encarna, toma forma de redención, muere en una cruz cruentamente, da su vida por amor. O sea, no solo el amor no eran solo palabras. Yo quiero comunicarme con ustedes. Yo quiero que ustedes, como dice la Dei Verbum, quiero hablarles como amigos. Quiero que tengan naturaleza. ¿Cómo es que dice esas palabras que me hacen llorar? Seamos consortes de la naturaleza divina. No solo son palabras, sino que lo llevó a hechos. Hechos y palabras. Hechos. Muere en una cruz. Muere en una cruz. Para morir el inmortal y que el mortal pueda acceder a la inmortalidad. Entonces, eso se lleva esas palabras se llevan a hechos concretos. Muere Jesucristo. Pero muere Jesucristo, redime, resucita. ¿Y dónde sigue? Él planea y arma 12 apóstoles, forma la iglesia para que su misión se extienda. Por eso la misión de la iglesia es de evangelizar. Y no tendría sentido la evangelización si no es cumpliendo la misión de Jesucristo. Y la misión de Jesucristo es la salvación. Entonces, la iglesia salva mediante la evangelización, por decirlo así, que es llevar a Jesucristo, que es el único que salva. ¿Cierto? Entonces, nosotros seguimos accediendo a la salvación mediante hechos y palabras concretas. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios, la doctrina de Dios. ¿Y cuáles hechos concretos? Ahora sí, Maite o Maite. Ahora sí, ¿cuáles son los hechos concretos a través de los cuales accedemos a la salvación? Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo. Esos son hechos concretos a través de los cuales nosotros seguimos accediendo a la salvación. Por eso usted cuando recibe el bautismo, muere a esa vida antigua, nace a la vida nueva y ahí accede a la salvación. Esos son hechos concretos a través de los cuales Cristo sigue muriendo. Cuando estamos celebrando la Eucaristía, ahí sigue dándose el memorial, sigue dándose el sacrificio de Cristo, Redentor y Salvador. Nosotros accedemos a la salvación a través de la iglesia, que es la extensión en la historia de la misión de Jesucristo. ¿Mediante a quién? No mediante simplemente la iglesia, porque la iglesia sola es simplemente una institución. Mediante la fuerza del Espíritu Santo. Mediante la fuerza del Espíritu Santo que está en ella. Entonces, concluyamos. Miércoles, ya me pasé 10 minutos. Ni me había dado cuenta. Me emocioné ahí con el Concilio Vaticano II. Entonces, gracias, José, por sacar la guitarra. Eso ayuda mucho. Eso me dijo ya. Entonces, recapitulemos. El plan de Dios es un plan maravilloso. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra limitación, Dios quiere salvarnos. Salvarnos. Dios nos ama. Dios ante nuestro pecado, su respuesta no es condenatoria. No es de juez, no es de policía, es de amor. Entonces yo muero por ti. Yo llevo tus culpas, yo cargo tus culpas. Es demasiado grande. Cuando hablamos de la salvación en Jesucristo es demasiado grande. Él lleva nuestras culpas. No son palabras, son hechos concretos que interpretan esas palabras, que explicitan esas palabras. Y lo seguimos viendo. Ese amor tan grande lo seguimos viendo en la iglesia, en los sacramentos de manera especial y en el ministerio de la palabra de Dios. Hechos y palabras. Yo te invito a que tú te sientas hoy salvado, que hoy te sientas abrazado, abrazada por Dios. Porque cuando hablamos de la salvación hablamos del infinito amor de Dios y de un infinito amor de Dios que nos redime de nuestros pecados, pero también, recuerden que esa es una mirada muy occidental, pero que también nos diviniza. Usted tiene naturaleza divina gracias a Jesucristo. Usted es divina, usted es divino, de naturaleza divina. Hay gente que se ufana, es que yo soy
Yo soy de la familia real. Yo soy de la familia real. Yo soy de una familia de alcurnia. Yo soy una familia de condes, de duques, de reyes. Yo soy de la familia de Dios. Tengo naturaleza divina. Yo te invito a que abras tus manos en este momento. Cierres sus ojos y te sientas salvado, abrazado, levantado, restaurado por Dios. Naturaleza divina Dios te ha dado. Obra baricari. Es que he pecado, es que he fallado, es que he hecho esto, es que tengo estas tristezas, es que no importa lo que hayas hecho. La respuesta de Dios al hombre es la salvación. Desde siempre ha querido la salvación, no se necesitaba el pecado pero ha tomado, ha asumido la forma de redención por amor. La respuesta de Dios ante el hombre es el amor infinito. No entendemos este misterio. Usted hoy siéntate redimido, pero vea los problemas. Es que Dios te ha salvado, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Qué grande es esto. Obra baricaria tarishari virian tarabarika. Oribishari dirian tarabarikailia tarishari dirian. Oribishari virian tarabarikailia tarika. Obara sharalan tarabarikai. Benisari dirian tarabarikai. Bendice, Señor. Rompe las cadenas, desata las ataduras, libera a estos hijos tuyos. Libéranos, Señor. Tú nos redimes para salvarnos del pecado, para liberarnos del pecado y que nosotros podamos acceder a tu naturaleza. Dígale gracias, Señor. Gracias. Empieza a decirle gracias. Hoy siéntate redimido, hoy siéntate salvado, hoy siéntate levantado por Dios. Yo te invito a que mientras cantamos este canto, tú empieces a hacer una alabanza a Dios. Hagamos todos una alabanza a Dios a través de este canto. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dígale fuerte, gracias. Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado a mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile fuerte, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, dígalo con fe, sea levantado, levantada hoy. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito seas. Alabado seas. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, 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 amén. Recuerden, cuando hablamos de salvación, entonces hablamos desde la perspectiva occidental, hablamos de la salvación en cuanto a redención. Dios nos redime, nos rompe las estructuras de pecado, pero también esta otra perspectiva tan importante, salvación desde la perspectiva más oriental, divinización. Usted hoy recuerde, soy de naturaleza divina. Dios me ha dado acceso a Él por su infinito amor. A ver, levante la mano a ver dónde están las princesas y los príncipes de naturaleza divina. A ver, eso, somos de naturaleza divina. Que nadie nos quite eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora un cántico a la Virgen, ¿no? Muy bien, uno corto, unas estrofitas. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir
Bendito Dios les bendiga.